Muy buenos días. Estamos esperando ahí que pueda entrar la mayor cantidad de gente y comenzamos. Espero que ahí estén bien en sus casas, hace un poquito de frío, así que bien abrigaditos. Esperamos durante esta hora poder tocar este tema que es bastante atingente para todos. Bueno, comencemos. Muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro webcast de gestión lean en tiempos de COVID-19, acciones internas rápidas, concretas y estratégicas. Primero que todo, queremos, junto con Andrés, quien me acompaña, darles la más cordial bienvenida a todos los asistentes que se han podido unir. Muchas gracias por participar en este webcast y poder compartir con nosotros para hablar de este tema que creemos que es tan relevante, atingente y que visualizamos les puede ayudar en este periodo de pandemia por el cual nos encontramos hoy en día, ¿sí? Quiero dar las gracias a Andrés Pérez, gerente de estrategia en EY, quien me acompaña. Andrés, muchas gracias. Hola a todos. Bueno, mi nombre es David Siriani y soy gerente senior de Supply Chain y Operations. Bueno, ahí como visualizan en nuestra agenda, vamos a tener una hora para poder hablar, para poder compartir con ustedes, dando inicialmente un pequeño contexto de por qué visualizamos que este tema hoy en día es tan relevante. Para posteriormente hablar de estos dos grandes frentes. Andrés les va a comentar un contexto marco asociado a la estrategia. Y por mi parte les voy a comentar acerca de cómo estas herramientas, cómo este pensamiento lean les puede ayudar hoy en día. Como ven, tenemos aproximadamente hasta las 10:15, donde vamos a estar hablándoles nosotros, comentándoles, etcétera, y vamos a dejar de 10:15 a 10:30 consultas al final de esta charla que puedan tener para poder nosotros responderles. Ahí les pido por favor que las vayan enviando en el botón inferior donde dice Q&A, que vayan enviando sus consultas a medida que les van surgiendo mientras estamos desarrollando la presentación y las vamos a responder en un orden lógico, ¿sí? Bueno, para comenzar ya de lleno en esta presentación, queremos enfocarnos y hablarle un poco del marco de resiliencia que tenemos en EY, en el cual está asociado de alguna forma a nuestro enfoque para ver cómo apoyar a las empresas, tanto en el ahora, now, donde tenemos que ver, como se menciona, cómo resistir, cómo darle continuidad a mi negocio, cómo poder subsistir en este periodo de pandemia, pero también es importante visualizar el después, el cómo podemos mantener la resiliencia para poder de alguna forma seguir prosperando luego de esta crisis. No va a ser lo mismo, vamos a tener que adoptar nuestra forma de trabajar como lo hemos hecho hasta ahora, y tenemos que visualizar cómo transformarnos, ¿sí? Transformarnos frente a lo que está pasando, que probablemente no va a ser el último hito que vayamos a tener, ¿sí? Creemos que si bien estamos pasando por periodos difíciles, a su vez vemos que es una enorme oportunidad como empresas, como ciudadanos, como trabajadores, colaboradores, y también, ¿por qué no, como gobierno, para poder replantear nuestro futuro, nuestros distintos modelos de negocio, nuestras innovaciones y cómo poder seguir creciendo y avanzando como empresa, ¿sí? Bueno, este desafío es gigante, muy grande, y queremos
Inicialmente, mencionarles algunos números que nos van a permitir dar contexto de esta realidad que estamos viviendo hoy en día. El primero, el 78,3% de las empresas manufactureras prevén un fuerte impacto financiero, ¿sí? Cómo de alguna forma vamos a estar impactados frente a esta situación de pandemia y cómo nos tenemos que empezar a desarrollar en el futuro. También el 53,1% de los encuestados, como ven ahí, de esta fuente de la Asociación Nacional de Manufactureros en Estados Unidos, anticipan importantes cambios en sus operaciones. Ya lo conversábamos un poquito, ya se los decía, tenemos que ver cómo transformar nuestra operación. También, y finalmente, como gran contexto inicial, el 35,5% de las empresas visualizan que van a enfrentar interrupciones en su cadena de suministro. Van a tener temas sobre los cuales hoy tienen que empezar a trabajar para poder hacer este flujo lo más continuo, esta cadena lo más continua en su operación. Pero, bueno, ojo, COVID-19 no va a ser el último evento, interrupción inesperada, ni el primero tampoco que nos va a estar afectando en las operaciones. Hemos tenido y hemos vivido como país, como planeta, distintos eventos naturales, terremotos en distintos países, ciberataques que hoy en día está siendo bastante recurrente, acciones de terrorismo, epidemias o pandemias como la que estamos viviendo y que podrían seguir, esperemos que no, pero podrían seguir pasando. Protestas, temas de crisis sociales que no solamente en Chile lo hemos visualizado, sino que en otros países, y ver de alguna forma cómo estas han estado impactando en nuestras organizaciones. Como ven ahí, se estima que el brote, por ejemplo, del COVID-19 produzca daños en aproximadamente 3,5 trillones de dólares en la economía mundial, hasta ahora, donde hay países que están de alguna forma ya aplanando su curva, ¿sí? Pero hay países que todavía están o no han alcanzado la cúspide de esta pandemia. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Complementando lo que dice David, en este contexto global de lo que estamos viendo en las operaciones, en las empresas, en las sociedades, los invito a todos a pensar un segundo en medio de esta crisis. Las empresas y las sociedades, especialmente las personas, no deberían perder de vista lo que debería ser su futuro. Esto ha sido, como comentó David hace un minuto, es una oportunidad para replantearnos todos de cómo estamos haciendo bien las cosas o estamos haciendo mal las cosas, y de esa manera partir con una base para que en el futuro podamos tener un crecimiento mayor, inclusivo, de que las empresas sean las promotoras, tanto las pequeñas y medianas empresas sean las promotoras de nuestra economía, y así las personas también participar en este desarrollo. Por lo mismo, no nos quedemos en el pasado, no nos quedemos en la situación negativa que estamos viviendo hoy, sino que empecemos a plantearnos cómo vamos a resolver esto en el futuro. Y para eso es importante de que en el futuro nos debe ocupar todo hoy, protegiendo primero a las personas y también al negocio. Y eso es un elemento que hemos estado viendo que ya se está relacionando y se está interiorizando dentro de la empresa. Antes teníamos una percepción de que todo era proceso primero, pero ahora entendemos que ahora no solo es proceso, las personas van primero. Y en ese contexto es cuando nosotros hablamos de poner ahora, en el hoy, la posibilidad de replantearnos como hermanos en el futuro. Por lo mismo, la idea de esta discusión y la idea de los webcasts que ustedes han visto anteriormente y probablemente en otros lugares, es que tenemos que organizarnos y reordenarnos. No hay que hacer las cosas apuradas, no hay que hacer las cosas sin un lineamiento, no hay que hacer las cosas sin una estrategia y ni un foco específico. Por lo tanto, hoy lo que tenemos que enfocarnos principalmente es estabilizar, permitir que las operaciones se empiecen a adecuar a este universo híbrido. Muchas empresas, que son obviamente las empresas que tienen operaciones esenciales, sus procesos han sido modificados para que las personas puedan trabajar en diferentes turnos, en diferentes circunstancias, pero en forma física.
pero otras empresas, como especialmente la área de servicios, han tenido que estabilizar su operación en un híbrido entre trabajar en un lugar físico y también trabajar como todos, casi todos nosotros los que estamos probablemente presentes en este webcast, a partir de nuestras casas. Entonces eso es lo primero, estabilizar el negocio ante esta circunstancia, entender qué es lo que nos está afectando hoy y poder responder rápidamente hasta esa circunstancia. Y de ese modo, ustedes lo van a ver en unos minutos más, vamos a explicar cómo podemos ayudarlos a partir de una estrategia muy concreta al principio de todos estos procesos y a través de la operación Lean, poder ayudar a que la empresa empiece a estabilizar y pasar a una etapa de planificación, que es a partir de toda esta estrategia, a partir de todos estos procedimientos rápidos que se implementan, empezar a planificar y cómo poder empezar a saltar un poco esta situación del COVID, de la pandemia. No queremos hablar solamente del COVID, queremos hablar de cualquier situación de crisis que ocurra en el mundo. Hoy ya es más común, sabemos más de lo que está ocurriendo, los mercados están interconectados, por lo tanto los efectos a las empresas, a la economía, son mucho mayores que anteriormente. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Y finalmente, nuestro foco también es que se vaya todo el resurgimiento, que a partir de estas crisis, con estas ideas, empecemos a preparar el futuro. Este futuro tiene que ser diferente. Probablemente muchos modelos de negocio, muchos negocios en sí van a modificar. Ya hemos visto el impacto de la aerolínea, hemos visto el impacto a muchas empresas como la hotelería, el turismo, que se han visto impactados profundamente. Ellos probablemente van a tener que buscar una nueva forma de resolver sus problemas, tanto hoy como en el futuro, para estar adaptados a este contexto de crisis. De este modo, nosotros entendemos que esto es un proceso de transición, donde estamos hoy, que es un concepto más reflexivo, en donde tenemos que considerar y mirar todo el escenario actual de la política, la salud, lo que nos está diciendo las autoridades. Hoy nos pide, por favor, que nos quedemos en cuarentena en nuestras casas y obviamente toda la empresa y todos los que trabajamos en las empresas tenemos que adecuarnos a estas circunstancias, pero los que tenemos la fortuna de seguir trabajando, obviamente seguir apoyando y seguir generando este valor al resto de los clientes que pueden utilizarlo. Por otro lado, tomar las medidas prácticas. Este no es un minuto de hacer medidas tan drásticas, sino medidas prácticas, pragmáticas. Aquí aparece el liderazgo pragmático, el liderazgo que entiende la situación que estamos inmersos, y sobre eso empezar a modificar y hacer algunos ajustes de tal manera que la organización no cambie tanto su estructura, pero sí pueda seguir avanzando hacia el futuro. Finalmente, pasamos a un mundo de la transformación a partir de asegurar las capacidades operativas de los espacios, la tecnología. Hemos hablado en un webcast anterior de la relevancia de la tecnología para asegurar la contención, no solo en el ambiente, no solo en la ruta desde la casa hasta el trabajo, probablemente en el futuro, sino también la tecnología para nosotros mismos, para estar seguros de que efectivamente podemos ir a trabajar, podemos movilizarnos de una manera para que no podamos tener estos contagios y en futura, ojalá no otras pandemias, no tener estos mismos problemas. La transformación, por lo tanto, es un proceso muy importante donde tenemos que entender qué ocurrió, qué nos pasó en esta crisis. Esta crisis nos va a dejar muchas enseñanzas, lecciones aprendidas vamos a tener, y este es un momento para ver si podemos reinventar nuestra organización. Hemos hablado de muchos elementos de asociar, tener las consideraciones sociales, tener las consideraciones laborales, tener las consideraciones de diversidad, cómo llegar a nuestros clientes y poder satisfacer bien sus necesidades. Bueno, esta es una oportunidad y lo invitamos nosotros a que se replanteen y vean esta opción para que podamos tener una mejor economía, una economía robusta, pero también una economía que conlleve un beneficio también para todas las personas que viven en ese contexto. Y finalmente, obviamente, hacer un reforzamiento de las marcas. La marca es importante en este momento. Hay algunas marcas que tomaron algunas decisiones, obviamente, de cerrar. Hay otras que se rompieron inmediatamente. Hemos visto en Estados Unidos como operativamente algunas marcas pasaron de hacer destilería de alcohol a hacer procesadoras de alcohol gel. Estos procesos están generando hoy, se están generando y ustedes lo pueden ver. No nos quedemos con lo negativo, empecemos a ver qué están haciendo en el mundo para que ustedes lo puedan replicar en su propia empresa. En ese contexto, nosotros vemos que se debe adoptar este enfoque en dos frentes. Uno, un enfoque de transición y un enfoque de transformación para el futuro. Nosotros estuvimos viendo, disculpe, tenemos un concepto del COVID. Estuvo un efecto muy importante en el crecimiento de la empresa. En ese contexto, nosotros teníamos una posición inicial que nos
lleva a una curva S de crecimiento menor actualmente. Hoy probablemente nosotros estamos en la punta donde ustedes ven esta curva, y en esa punta es donde nosotros tenemos la oportunidad de definir la estrategia operativa hacia el futuro. Esta estrategia nos permite obviamente definir algunos lineamientos, algunos protocolos, algunas definiciones base para poder accionar hoy, a partir de hoy, a través de todos estos elementos que necesitamos retornar probablemente en unos meses más hacia nuestra fuente de trabajo, o también cómo trabajar de esta manera híbrida, a través de una manera tanto física como también a través de home office. Obviamente esto se contacta con lo que es la operación Lean, que es lo que busca en el fondo ejecutar todas estas políticas, de tal manera de que las empresas pueden tener un salto, un crecimiento. Se ha leído y algunos estudios dicen que las economías y la empresa, su desarrollo, han retrocedido casi 10 años. Eso es un impacto bastante grande, pero no quiere decir, y nadie dice, cómo vamos a volver a retomar en el futuro ese crecimiento. Probablemente, si nosotros nos planteamos inicialmente de una manera estratégica, adaptar las operaciones, a incorporar el concepto de las personas en el centro, probablemente vamos a llegar de mejor manera hacia un futuro incluso mayor de lo que teníamos inicialmente en crecimiento económico de cada una de las empresas. En ese contexto, es importante que tengamos claro de que en el mundo, en otra encuesta, se ve, y eso es para que veamos el impacto, hay líderes que creen, el 12%, que creen que las operaciones volverán a tomar a un nivel óptimo en más de 6 meses, incluso 6 o más de un año. Esta es una visión un poco negativa, pero es la realidad. Hay empresas e industrias que están viendo que su impacto van a ser tremenda. Y sobre esas tienen que obviamente empezar a prepararse hoy en esa industria, a trabajar fuertemente en cómo este impacto puede ser amortiguado. Obviamente, por otro lado, hay otro grupo de líderes que ven que el tiempo de recuperación podría ser en menos de un mes. Nosotros podemos suponer de que hay industrias que son flexibles o que siempre han estado flexibles ante esta situación y que obviamente la acción sobre sus operaciones y sobre sus estrategias fue menor. Pero de todas maneras es una visión que es importante revisar. Probablemente nos podemos comparar una y otra industria, podemos decir que no somos lo mismo. Pero la acción operativa, la acción estratégica del día a día, qué es lo que hicieron ellos en su minuto. Por ejemplo, muchas empresas tomaron decisiones en algún momento de hacer transformación digital, que probablemente ahora les permita mantener una ventaja competitiva con respecto a otra par en la misma industria. Y eso producto de algunas decisiones que se tomaron en su minuto y que hoy obviamente la transformación digital, la digitalización, el uso a través de estos medios de comunicación, a través de Teams, a través de Zoom, nos ha permitido mantener las operaciones activas relativamente, no de la misma forma que antes, pero ya sabemos que cuando esto vuelve a cierta normalidad o a la nueva normalidad como nosotros estamos hablando actualmente, la recuperación de las operaciones van a ser mucho más rápida. Entonces, en ese sentido, también los invito a ver qué está pasando alrededor de ustedes. No se queden con qué tenemos que hacer nosotros en nuestra organización, sino también qué es lo que han hecho otros, de tal manera de que puedan accionar más rápido para esta reacción. Entonces, tenemos claro que existe un consenso que el efecto de esta pandemia va a ser negativa para toda la operación. Eso es una realidad. Pero lo invitamos, y es una ventana de tiempo muy pequeña que tenemos ahora para amortiguar su efecto. Y esa es la idea, y esa es la idea de, por ejemplo, todos estos webcasts, todos estos webinars, todas estas publicaciones que estamos haciendo, la empresa consultora especialmente, para apoyarlos a ustedes a tener un pensamiento positivo de que esto lo vamos a hacer juntos, vamos a crecer juntos y vamos a salir de esto juntos. En este contexto, las organizaciones están enfocados en su esfuerzo en 7 elementos clave. Ya hemos hablado anteriormente en otras sesiones de, primero, las personas están por sobre todas las cosas, después vienen los procesos, y sobre esto tenemos que considerar que cada uno de estos 7 elementos se relacionan a cómo las personas se adaptan, adoptan y ejecutan. De tal manera tenemos por un lado la estrategia operacional, que son todas estas acciones muy concretas, muy rápidas, muy estratégicas, que permiten mantener la sostenibilidad del negocio y la competitividad, que es muy importante. Ojalá llegando a niveles previos o incluso acelerar su proceso de crecimiento de una empresa antes de lo que era el impacto del COVID. Por otro lado están las operaciones y procesos de negocio que nos comentará en un minuto más David, que son acciones rápidas y concretas para aumentar la productividad y excelencia operacional a pesar de lo que esté ocurriendo. Cómo nosotros vamos a abordar a través del punto de vista de operaciones Lean todos estos elementos para seguir creciendo.
Por otro lado, y también lo que ya habíamos comentado, la transformación digital va a ser un elemento de conversación muy importante. Hoy se propone que efectivamente el retorno al trabajo en esta nueva normalidad tiene que ser a través del uso de la tecnología, que nos permita trazar, que nos permita contener, que nos permita visualizar dónde están las condiciones de peligro, las condiciones favorables para que las personas se movilicen, también para tener trazabilidad de qué personas están con alguna condición de enfermedad y poder hacer las acciones inmediatas a través de estos protocolos estratégicos, de tal manera que no podamos tener esos problemas. Hemos visto también que lo que se va a venir en el futuro es la transformación del negocio, o sea, la arquitectura y diseño de la transformación de extremo a extremo. Probablemente muchas empresas pasen de ser de un modelo muy B2B a B2C, o definitivamente tienen que replantearse su modelo de negocio desde su punto inicial hasta el cliente. Por otro lado, el riesgo es algo relevante. Hemos hablado de la ciberseguridad, seguridad en los podcasts anteriores. Hemos visto que efectivamente tenemos que considerar todos aquellos elementos que van a impactar a nuestro negocio. Y por último, el cliente y su crecimiento no lo podemos olvidar. Obviamente al final las empresas se mueven a través de la demanda de las personas, las demandas de los compradores, y obviamente hay que entender cómo podemos cambiar nuestro modelo y apuntar a eso efectivamente para que los clientes no pierdan de vista nuestra marca. Así que esos 7 elementos, en conjunto a las personas que están en el centro y que al final es la que articula y gestiona todos estos elementos, son los que debería ayudar en algún momento a mantener o procurar la sostenibilidad de las empresas. En ese contexto, nosotros cuando hablamos de estrategia operacional, hablamos de que es una estrategia que se puede dividir en 3 elementos. Por un lado, la estrategia para la continuidad operativa, que son aquellas acciones inmediatas, muy concretas, muy fácil de aplicar, en que puedan definir algunos protocolos y algunas acciones y actividades que permitan a la empresa mantener la operatividad en este contexto híbrido. Nuevamente, híbrido en el contexto del estado físico, como también a través del home office. Esto es una realidad que se va a mantener en el tiempo y nosotros hemos visto algunos estudios que esto va a ser para largo y probablemente algunos modelos de negocio o modelos de empresas van a ser y van a apuntar para allá, a que al final tengamos un modelo híbrido. Por otro lado, tenemos el concepto de la estrategia para la gestión de la fuerza laboral. Nuevamente, no olvidemos que todo este proceso tiene que ir de la mano de las personas, tiene que ir de la mano de los trabajadores, y por un lado ya estuvimos hablando en webcast pasado, cuando estuvimos presentando el modelo de Back to Work, hablamos de la importancia de las personas en el centro y de las acciones que hay que hacer a través de ellas, a través del liderazgo, a través de protocolo, a través de la comunicación, para que obviamente la adopción y adaptarse y la flexibilidad de los equipos de trabajo sea más rápido en estas condiciones. Y finalmente, cuando hablamos de la estrategia de gestión financiera a corto plazo, abordamos de que obviamente necesitamos tomar algunas acciones inmediatas para tener caja. Nosotros hemos visto, y muchas empresas hemos visto, de que han tomado algunas acciones un poco más radicales para el momento de controlar su flujo de caja, y otras empresas han tomado algunas decisiones de ver de qué manera optimizar para mantener las condiciones actuales de sus trabajadores y no tener otras condiciones o otras decisiones un poco más restrictivas. De esta manera, nosotros cuando hablamos de la estrategia para la continuidad operativa, hablamos de control de acceso y seguridad física, muy sencillo. El contexto del control de acceso y seguridad física son aquellas estrategias y protocolos que se necesita al momento de definir que vas a retornar, o ustedes con alguna empresa, algunas pymes que están ya trabajando, ver cómo accionar sobre el ingreso. Obviamente, dado esta condición de pandemia, la idea es no tener tantos elementos touch, por lo tanto, acceso con huella, todo eso probablemente hay que cambiarlo y ajustarlo. Y utilizar y definir una estrategia para la utilización de tecnologías que sean más bien de Bluetooth, tecnología a distancia que permita a uno tener control y acceso y seguridad física en la entrada de todas estas áreas de la empresa o de las mismas operaciones. Y un caso viene, por ejemplo, todas estas cámaras termales que nosotros hemos visto ya y que también hemos presentado en webcasts anteriores, que son elementos importantes que las empresas están tomando para poder tener ese control y contención en cualquier circunstancia en los accesos. Por otro lado, cuando hablamos de continuidad de negocios, hablamos de todas las estrategias de gestión de crisis. Si bien esto podríamos haber estado hablando hace 3 meses atrás, cuando efectivamente partió la pandemia, y obviamente muchas empresas definieron los comités de crisis, sin duda
si no lo hicieron, es recomendable empezar a hacerlo hoy porque hay que plantearse cómo resolver estos problemas. Como dijo David, este no es el último problema que vamos a enfrentar y va a ser el primero de muchos en el futuro y tenemos que estar preparados para eso. Por lo tanto, definir una estrategia de gestión de crisis es importante. Establecer resiliencia operativa, desarrollar estrategias de separación física, obviamente, de cómo puedo trabajar a través de diferentes formatos laborales, a través de diferentes turnos, para que la continuidad de la empresa, cuando son empresas productivas, se mantenga estable. Obviamente la preocupación, y muchas empresas han visto de que la productividad ha bajado, por lo tanto, una de las preocupaciones es ver cómo poder aumentarlo. Y de esa manera, establecer un planning, una estrategia abordando ese concepto va a ser muy relevante. Cuando hablamos también de estrategia de continuidad operativa, hablamos de la gestión de instalaciones. Vamos a lo más simple, de repente nos olvidamos la empresa que hablamos mucho del negocio, hablamos de la seguridad, pero nos olvidamos de las cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque de repente las consideramos como son elementos higiénicos. Y estos elementos higiénicos apuntan efectivamente a que no olvidemos que tenemos que preocuparnos de actualizar protocolos de limpieza de instalaciones, evaluar las calidades del interior de la instalación, el aire, por ejemplo. En muchos lugares están viendo cómo poder reformular la circulación de aire de tal manera de que podamos tener esta apertura y no tener esta concentración probablemente de polvo por un lado y también la posibilidad de tener el virus circulando fácilmente por una oficina. Así que es importante también evaluar y hacer esa evaluación, ese checklist de qué se necesita en las instalaciones para ajustarse a eso. Control ambiental, que es otro elemento, es definir la estrategia de sanitización. Nuevamente, son elementos higiénicos que lo damos por sentado, pero que hoy hay que enfocarse y mirar qué hay que hacer en cada uno de esos. Establecer protocolos de gestión de residuos, considerar protocolos de mantenimiento adicionales, todas esas cosas hay que mantenerlo y tenerlo dentro de nuestro checklist para poder abordarlo en el futuro. Y finalmente, también el suministro de equipo y saneamiento es importante. O sea, qué equipos de suministro y saneamiento son críticos, instalar estaciones de limpieza, por ejemplo, ver qué EPP se deberían utilizar, probablemente muchas empresas van a instalar estaciones de mascarilla, estaciones de escudos faciales que son relevantes, también alcohol gel por todos lados, que nuevamente son elementos que uno dice, esto lo damos por sentado, esto es higiénico, pero le aseguro a muchos de ustedes que se están preguntando ahora, la verdad, no nos habíamos dado cuenta y deberíamos considerarlo y debería estar dentro de esta estrategia inmediata de acción para que las empresas puedan funcionar. Obviamente hay otros elementos que también hay que mantener relevantes. Cuando hablamos de control de acceso, o sea, continuidad de negocio, también tenemos que hablar de qué tenemos que hacer hacia la gente que está trabajando en sus casas. A lo mejor procurar de ellos también alcohol gel, a lo mejor procurar también herramientas como sillas ergonómicas que les permita mantener la salud, les permita tener la postura, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hay que mantenerlo y trabajarlo en esta instancia, es algo muy importante. Por otro lado, cuando hablamos de la estrategia de gestión de fuerza laboral, hablamos de cuáles son todos los procesos y protocolos que deberíamos adecuar para ajustar el trabajo, evaluar capacidad, desarrollar capacitaciones, establecer pautas de propósito comercial, qué personas deberían estar trabajando en una oficina, qué personas pueden estar trabajando desde la casa y ir rotando constantemente. Por otro lado, la comunicación y salud, nuevamente, desarrollar un plan de comunicación de gestión de cambio, organizar la reanudación de la instalación de la fuerza laboral, preparación para llevar a los empleados a las vueltas a la oficina de las operaciones, también crear un equipo de respuesta a través de salud. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un turno detectan algún caso? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esas cosas hay que prepararlas también y tenerlo dentro del checklist. Y finalmente, la estrategia para la gestión financiera es tener un foco en el flujo de caja, evaluar iniciativas de reducción de costos, renegociar tarifas de arriendo y servicios, esas son cosas que también se están viendo, estrategia de cierre de oficinas. No queremos que las cosas se cierren, pero probablemente en algunas circunstancias vamos a tener que ver de qué oficinas probablemente van a tener que cerrar y readecuar a todo ese personal a otras oficinas de tal manera que puedan seguir funcionando. Y obviamente la estrategia financiera de capital de trabajo es muy importante. ¿Cómo puedo refinanciar deuda? ¿Cómo puedo buscar mayor dinero fresco para mantener el capital de trabajo funcionando? Y la acción inversional es por otro lado. Hay que evaluar, no volvernos locos y seguir de repente. De repente es bueno parar y ver qué inversiones tengo que hacer, qué reinversiones tengo que redefinir, qué estrategia de proyectos tengo que llevar.
por lo tanto estaba pensando hacer un proyecto X en 6 meses más, probablemente hay que destinar ese esfuerzo a otras cosas para mantener la estabilidad de esta empresa. Entonces es bueno también hacer el check y la revisión sobre esos puntos inversionales, de tal manera de estar bien robusto al momento de enfrentar lo que viene de aquí en adelante. Ahora es importante que abordemos todos estos temas desde el punto de vista operacional, y ahí les dejo con David para que se los presente. Exacto, gracias Andrés. Como bien se comentaba, tenemos una estrategia de quizás los puntos, las palancas que debemos visualizar, que debemos accionar de alguna forma, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Y el gran foco que queríamos comentarles es qué acciones rápidas, concretas, pueden aumentar no solamente la productividad y la excelencia operacional de mi negocio, sino que de alguna forma apoyar en la gestión del cambio, en temas relacionados a las personas, como es el foco de este punto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? En estos 3 grandes pasos, ¿ya? Hablando de la gestión por procesos y todo este pensamiento Lean, la cultura Lean, que probablemente hoy en día en Chile, dado el nivel de madurez de nuestras organizaciones, se encuentra en boga, ¿sí? Pero es una cultura que viene hace mucho tiempo, como ustedes recordarán. Este pensamiento Lean nace del Toyota Production System en Toyota, ¿sí? Donde ellos empiezan a visualizar cómo generar acciones que podemos denominar quick wins, que son acciones muy rápidas, que probablemente muchas de ellas incluso no van a tener un presupuesto asignado, no van a ser grandes proyectos de mejora, sino que debieran estar listas de aquí a una semana o plazo máximo un mes. Entonces, nosotros proponemos 3 grandes pasos para esto que se los voy a explicar a continuación. Lo primero, definir cuál es el estado actual en torno a mis procesos. Quizás hoy en día no es necesario identificar mis procesos críticos en sesiones largas y con una duración que en promedio estamos un mes y medio en la organización, entrevistando gente, viendo qué piensa cada uno, sino que de alguna forma con herramientas concretas, con checklist, con un score que se los voy a comentar a continuación. Uno, ver cuál es mi madurez de mi organización en torno a procesos y cuáles son mis procesos críticos. Después de eso, no hacer una empresa consultora que por sí sola va a estar implementando y generando esta mejora. Es importante, y no una persona dentro de la organización, es importante involucrar a toda la organización en la implementación de estas técnicas de mejora, que esperamos que no sea un ciclo por proceso, sino que sea algo que sea sustentable en el tiempo, ocupando no solo este pensamiento Lean, que es el punto inicial, sino que cuando voy madurando, incluso hacerlo un tanto más cuantitativo, ocupando Six Sigma, ¿sí? Y finalmente lo que les decía, generar una cultura sustentable en torno a estos procesos, ¿sí? Cómo acostumbrar a mi organización a poder tener reuniones Daily Kaizen todos los días, reuniones que duran 10, 15 minutos, que me van a permitir ir madurando mis procesos. Entonces, en el foco de esto que les comentaba de nuestro Now, Next and Beyond, quisimos remarcar probablemente 5 grandes etapas. Lo primero, y que se las voy a detallar a continuación, lo primero es, como les decía, evaluar mi estado actual de mi organización. Importante detectar cuáles son los procesos críticos relacionados a mi vuelta al trabajo, que probablemente no necesariamente van a ser procesos que son parte de mi cadena de valor, sino que pueden haber procesos que son estratégicos, como la planificación de presupuesto, el control de presupuesto, o procesos de soporte, incluso relacionados a temas de gestión de recursos humanos, gestión de tecnología, gestión legal, la misma gestión por proceso, ¿sí? Realizar, dado en la contingencia que nos encontramos hoy en día, ocupar muchas herramientas colaborativas, ¿sí? Encuestas remotas, ya probablemente para poder accionar esto, que ya les voy a comentar a posteriori, que debiera ser
una semana, ¿sí? No vamos a estar entrevistando a la gente, sino que en sesiones como esta, con herramientas colaborativas, vamos a estar levantando toda esa información. Después de eso, ya tenemos nuestro gran contexto, identificamos oportunidades. Y como dice Lynn, oportunidades rápidas, que sean muy concretas, y como les decía, que incluso todos los proyectos que sean grandes de mejora van a quedar en un segundo orden. Hoy en día tenemos que ver lo que sea rápido y concreto para mejorar esta continuidad y generar esta continuidad operacional. Posteriormente, ya mirando el futuro cercano, ¿sí? Involucrar, como les decía, no solamente a la organización, sino que generar un governance de procesos, un governance de mejora continua asociado a un tema que hoy en día cuesta, es difícil. En Chile son pocas las organizaciones con las que me ha tocado participar que tienen este tema de dueño de proceso, responsable o líder de proceso, que le pueda dar seguimiento a todo el proceso punta a cabo, ¿sí? Posteriormente escalar al resto de la organización, cómo ir mostrando los resultados en esta curva de madurez de un centro de excelencia, cómo partir de una creación de conciencia de mi organización hasta ya hacer formalmente un centro de excelencia en torno a todas estas temáticas. Y finalmente que esa cultura sea sustentable, que sea algo casi del día a día, que nuestra organización esté acostumbrada a ese trabajo. Es muy importante para eso. Temas no necesariamente de procesos, sino que cómo me relaciono, como decía Andrés, con la estrategia, con la gestión del cambio, con el journey de mis clientes, con el journey de mis empleados, etc. Como les decía, en la siguiente slide, en el tema de evaluación, 3 grandes puntos. Esta detección de procesos críticos que generalmente toma un tiempo que toma un mes y medio. Hoy hay que hacerlo rápido, ¿sí? Hoy tenemos que tener el conocimiento experto del negocio, tener el conocimiento experto de mis altas gerencias para ver dónde está la criticidad en distintas dimensiones, ¿sí? Cuyas dimensiones van a depender de mi organización. Si mi organización está desarrollando su business plan, va a ser importante colocarlo como un punto clave dentro de mis dimensiones. Si mi organización está fuertemente trabajando en riesgos corporativos, también va a ser un punto clave. Hay algunos otros que son transversales, independientes de la organización, como la complejidad de mis procesos, por cuántas áreas pasa, por ejemplo, asociado a su transversalidad, en qué estado de control se encuentra el uso de tecnología. Es un proceso muy manual, que probablemente eso va a tener, como decimos en Lean, bastantes mudas, bastantes defectos, esperas, movimientos, transportes, y generar un score con todas estas dimensiones. Luego de eso, puedo priorizarlos con la organización y probablemente seleccionar mis 10, 15 procesos críticos donde yo le voy a tener que dar foco hoy en día. Luego de eso, mido mi nivel de madurez. Mi nivel de madurez donde hay herramientas, probablemente la más ocupada que me ha tocado harto trabajar a mí es el modelo de madurez de Michael Hammer, ¿sí? Donde no solamente habla de la madurez de los procesos, ¿sí? Sino que cuál es la madurez de mi empresa en torno a procesos, donde podemos ver temas tan ligados a lo que les comentaba Andrés, el liderazgo, el governance, etcétera, ¿sí? Veo con la organización cómo me siento yo preparado en mi nivel de madurez y ataco estos 10 procesos, 10, 15 procesos que seleccionamos en la fase anterior. Ejecutamos esta evaluación con dimensiones que son las que ocupa este modelo de madurez, como por ejemplo, ¿tiene indicadores o no? ¿Lo estoy midiendo o no? ¿Existe documentación? ¿Existe, como les decía en el punto anterior, importante, un dueño de procesos? Si no, tengo que de alguna forma fijarlo. Y generamos planes de acción, ¿sí? Para luego hacer la medición de cada uno de estos procesos con este pensamiento Lean, con una que a mí nos gusta mencionarlo como la agenda de mejora, la agenda Kaizen Blitz, ¿sí?
donde son ciclos que parten desde el descubrimiento de procesos, que ahí me pueden preguntar si quieren, desde el descubrimiento de procesos con herramientas que nacen de acá del CIPOC para ver cuáles son las entradas, salidas, clientes y proveedores de mi proceso, la matriz RACI para ver quiénes, por sobre todo, son los responsables y ejecutores, hacer mi Value Stream Mapping actual, donde quizás las organizaciones que ocupan esto están acostumbradas a cartulinas, post-it, etcétera. Hoy en día, dada esta contingencia, como les decía, se pueden ocupar herramientas colaborativas, identificamos que agrega o no agrega valor, y finalmente generamos un panel de indicadores Lean para pasar a la siguiente etapa, donde identifico de alguna forma estas oportunidades, detecto estas oportunidades de mejora, hago de alguna forma una limpieza con el cálculo de mi brecha Lean, ¿ya? Hago una limpieza en mis desperdicios y selecciono y priorizo mis planes de acción. Obviamente van a haber oportunidades de mejora que el equipo con el que estoy trabajando va a detectar que son cosas que probablemente se van a activar en el mediano o corto plazo, que voy a tener que pedir un presupuesto, pero el gran foco hoy en día al cual los invitamos con Andrés es dónde puedo accionar rápido, cuáles son las mejoras que puedo accionar rápido, que a lo más me debieran tomar como máximo un mes, ¿sí? Las selecciono y genero de alguna forma sus planes de acción asociados a estas mejoras, con herramientas de causa raíz, los 5 por qué, etcétera. Genero estas propuestas de planes de acción y, ojo, muy importante, temas muy relevantes en la organización, asigno un process owner dentro, asociado a cada uno de esos procesos. Si no lo asigno, probablemente ese process owner que tiene que tener un rol relevante, tiene que tener conocimiento del proceso de punta a cabo, tiene que conocer los indicadores y tiene que estar dispuesto a esta mejora continua. Si no existe este rol, probablemente mi ciclo de mejora va a quedar ahí. Entonces, bastante relevante. La siguiente etapa del involucramiento que les decía, este establecimiento de los process owners, tiene que ir con algo muy relevante que habla Lean y que son quizás son temas muy fáciles de ejecutar dentro de mi organización, que es crear el equipo que va a estar acompañando este process owner. ¿Cuál va a ser mi equipo? ¿Cuáles van a ser las salas? Se menciona como salas o bella, pero ¿cuáles van a ser los lugares donde va a ocurrir esa transformación? ¿Cuál va a ser la sala, aunque sea virtual, donde yo voy a tener mis murales, mis post-its, mis mejoras, mis responsabilidades, mis planes de acción, donde voy a poder operar? Y finalmente, importante instaurar este plan de alguna forma de seguimiento de estos procesos. Luego viene el escalar, que decimos. Quizás mencionamos en las 3 etapas anteriores cómo voy a estar trabajando proceso a proceso, pero tengo que crear un comité asociado a estos procesos críticos, porque van a haber, mejoras que van a ser transversales, ¿sí? Que no solamente pueden impactar a un proceso, sino que pueden impactar a varios, positivo o negativamente incluso, y tengo que visualizar cómo van avanzando estos procesos. Si les estoy entregando este rol dentro de mi organización, tengo que decirles de alguna forma cómo ir ejecutando todos estos temas de mejora continua. Este comité va a priorizar quizás los quick wins y también va a dejar y va a tener en su carpeta todos estos proyectos de mejora, va a revisar los casos de negocio que se vayan ejecutando en torno a estos proyectos de mejora, pero como les decía, van a quedar en un segundo nivel, enfoquémonos en los quick wins. Monitoreando estos indicadores, hay indicadores que son muy clásicos de cada proceso, tiempos de ciclo, cuál es mi fill rate, etcétera, pero también hay indicadores que son parte de este pensamiento Lean, ¿ya? Como, por ejemplo, la ejecución y seguimiento que se menciona como OEE, el Overall Equipment Effectiveness, ¿sí? Que habla de la eficiencia y de la eficacia. Cómo voy, de alguna forma, con esto que fui proponiendo como mejora, cómo estas mejoras van impactando en mi proceso.
y voy recalculando mi value stream mapping, mi brecha Lean. ¿Sí? A continuación, y quizás para terminar, para dejarles tiempo a las consultas, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Sí? Como ya les mencionaba, esto no es algo que va a durar 6 meses. El llegar de una creación de conciencia en una organización en torno a procesos a un centro de excelencia tarda tiempo. Pero hoy en día tenemos que operar acciones muy rápidas y concretas. Ahora, máximo en una semana, con este checklist que hemos desarrollado con Andrés, evaluar e identificar la madurez de sus procesos, ¿ya? Y ver cuáles van a ser sus procesos críticos, ¿ya? Luego que los seleccionamos con ustedes, realizar estas reuniones de alineamiento. Lean es algo bien fácil de entender, pero es necesario alinear los distintos conceptos para que no nosotros, ni la empresa consultora que sea, sino que ustedes estén capacitados y alineados para ver cómo organizarse, cómo generar sus salas Ovella, etc. Realizamos este checklist en conjunto con ustedes, como les decía, algo rápido, máximo una semana, para posteriormente, ya en la semana 1, empezar a ejecutar ciclos de mejora y, como les decía, en el punto inicial de un centro de excelencia tenemos que crear conciencia, ¿ya? Generamos un playbook de oportunidades de mejora, ejecutamos y muy de la mano de gestión del cambio, los planes comunicacionales asociados a estas mejoras que vamos a impartir para que todo el negocio esté de la mano con nosotros, y capacitamos a estos process owners donde ya hemos tenido diversas experiencias a nivel mundial en este establecimiento. Y finalmente, posterior a la semana 1, damos seguimiento experto a las oportunidades de mejora, reuniones concretas donde participamos en los Daily Kaizen con ustedes y evaluamos y vamos ajustando su estrategia en base a los protocolos que van saliendo durante esta primera semana. Perfecto, muchas gracias David por tu presentación. Ahora la idea, como les comentó David, es responder a algunas de las preguntas que ustedes ya han hecho. Lo importante es que aprovechen también de agregar otras preguntas y vamos a partir ahora a dar estos 15 minutos que quedan para respetar el tiempo por el cual se la agendó el día de hoy. Acá, para partir, tengo una pregunta que se alinea mucho, creo que son 2 o 3 preguntas que se alinean mucho al mismo concepto, de cómo preparar la disposición de los miembros del equipo para que esta estrategia, este proceso y esta operación se pueda germinar en la firma, se pueda adoptar en la firma, y eso es relevante. Eso es como un concepto de pregunta que, bueno, se la respondo inmediatamente. Obviamente hoy día estamos dando un contexto más bien de cómo definir acciones. Las acciones obviamente tienen que ir de la mano a cómo tiene que ir de la mano y tiene que ser ejecutado por las personas. Ya David mencionó de que obviamente cada proceso tiene que estar asociado a estos procesos, esta revisión del proceso asociado a un process owner. La estrategia se tiene que implementar con un conjunto de personas y aplicar a las personas. Por lo tanto, obviamente hay un proceso que deberíamos considerar a las personas y en lo que en algún momento, y ustedes van a tener la posibilidad de revisarlo en YouTube, probablemente la página de EY de YouTube, en donde anteriormente nosotros hablábamos de la relevancia de pensar esto en lo que es tecnología, procesos y personas. Y cuando hablamos de personas, hablamos que esta implementación tiene que ser a través de un proceso en 3 puntos. El primer punto del programa del liderazgo resiliente, o sea, trabajar con los liderazgos para que generen la habilidad y permitan a los líderes manejar de mejor forma la crisis, generando un impacto positivo en el equipo de trabajo, ya sea en una condición tanto en home office como también en la oficina y bajo todos estos contextos, todas estas cosas difíciles que estamos viendo hoy, como para poder operar un negocio. Por otro lado, el plan de comunicación asertivo. Esto es importante. Obviamente no podemos hacer nada si no lo comunicamos bien. Y esta comunicación es lo principal para manejar la crisis. Entregar los mensajes correctos en los tiempos correctos y de la forma correcta a lo largo de la organización es clave. Y por último, es la gestión proactiva de impactos. Hacer a través de crisis conlleva múltiples impactos que llevan el día a día a los trabajadores y su forma de relacionarse con el trabajo. Hay que entenderlo, hay que administrarlo y hay que trabajarlo. Por lo tanto,
para los que tuvieran alguna duda de que esto lo estamos apuntando efectivamente en el mundo más proceso, efectivamente va ahí, pero no tenemos que olvidarnos de que esto se tiene que ir de la mano, el negocio tiene que ir de la mano sí o sí, y esta es la oportunidad que nosotros hablamos en un minuto. Es el minuto en que podemos adoptar y juntar estos dos universos, las personas que al final desarrollan toda la actividad y el negocio, que es lo que nos va a permitir hacer mejor y posicionarnos en el mercado y hacer más competitivos. Así que de esa manera espero haber respondido ese tipo de preguntas que nos hicieron. Sí, ahí hay, Andrés, gracias. Ahí hay otra pregunta que nos habla de cómo se ejecutan estos modelos de madurez como el que planteamos. Un ejemplo es el de Michael Hammer, pero ¿cómo se ejecutan? Bueno, en mi experiencia son reuniones muy concretas que obviamente, y alineando con algunas otras preguntas que mencionas, esto tiene que ser llevado por una alta gerencia, ¿ya? Cuando nosotros nos ha tocado comenzar a impartir esta cultura, crear áreas de procesos o apoyar en la planificación estratégica de la gestión por proceso y Lean dentro de una organización, esto tenemos que tener un stakeholder, tenemos que tener un sponsor, perdón, de bastante relevancia. Un gerente general incluso, un gerente de operaciones, un gerente de finanzas. Son roles con los cuales nos ha tocado interactuar. Entonces, esta alta gerencia tiene que reunirse, es una sesión que, como ya la hemos ejecutado varias veces, dura aproximadamente 3 horas, ¿ya? Donde nosotros recabamos anteriormente evidencia para entender a la organización, entender un poquito, cada organización es distinta, y posteriormente en estas sesiones donde se habla cada uno de estos grandes conceptos, como ya les mencionaba como ejemplo, el liderazgo, expertise, el governance de mi organización en torno a procesos, vamos ejecutando este modelo de madurez que están disponibles. Si alguno lo quisiera, por favor, que tenga la libertad de escribirme. Estos modelos de madurez que de alguna forma van evaluando mi nivel entre 1 y 4. Hay empresas que me ha tocado, no solamente en Chile, que están en un punto inicial, hay empresas que están en un nivel 3 como máximo, probablemente. Y posterior a ese análisis se entrega un informe donde como mirada experta miramos dónde podemos ir apuntando, por ejemplo, cómo crear un mapa de procesos, cómo de alguna forma tener un rol responsable de la gestión de procesos dentro de mi organización. Otra... Dale. Acá, que me hacen en cuánto tiempo se puede demorar hacer estos conceptos de estrategia operativa. Y esto es muy concreto. La slide que presentó final David refleja de que obviamente nosotros podemos confundir los conceptos de una estrategia de negocio como una estrategia operativa. La estrategia de negocio apunta a dónde quiere llegar el negocio en un futuro determinado, 5 o 10 años. Lo que estamos hablando ahora son aquellas acciones estratégicas que permiten posicionar algunos elementos de tal manera que podamos seguir funcionando en el contexto de hoy. Por lo tanto, lo de hoy son definir algunas acciones que operativamente debemos ajustar a través de protocolos, a través de seguimiento, a través de algunas revisiones muy puntuales, por ejemplo, aspectos legales, aspectos de seguridad, que tengamos en mente y tengamos en un papel, como una especie de checklist, para ir revisando día a día, de tal manera que esto lo podamos ejecutar la semana siguiente, la subsiguiente, y así sucesivamente, a la mano de lo que, por ejemplo, comentó David, de que en cada una de estas etapas nosotros podemos ir haciendo ajustes en la operación de tal manera de poder adaptarla a estas circunstancias. Exacto. Voy yo con otra, Andrés. Ahí consultan, para efectuar mejoras en los procesos pareciera que es necesario ver y medir los procesos. ¿Cómo se puede hacer hoy con la mayor parte de la gente trabajando vía teletrabajo? Bueno, como les mencionaba, quizás, como lo menciono yo, el levantamiento y rediseño de procesos de forma tradicional, donde genera un documento, genera un modelamiento de procesos, etcétera, era mucho más necesario estar en contacto con la gente, donde incluso herramientas como estas solamente nos han permitido en
periodos de pandemia, poder generar estos levantamientos y mejoras. Pero también hay herramientas que son colaborativas, hay bastantes herramientas que son colaborativas que nos permiten ir haciendo los Kanban, nos permiten ir haciendo los Value Stream Mapping, como por ejemplo Mural y otras herramientas que de alguna forma van ayudando, ¿sí? Herramientas como Zoom también nos permiten ir fijando salas de trabajo para poder ir generando estas mejoras. Perfecto, aquí tengo una pregunta que es importante, que quizás de repente no toma los conceptos de estrategia y de operación, pero dicen, mi duda es que serán, si estos son tiempos de innovar y desarrollar algo, dado que el grado de incertidumbre y estrés que están trabajando las personas desde sus casas, y otras personas que están trabajando en media jornada. La pregunta es, porque nosotros lo pusimos de esa forma, ¿serán buenos tiempos? Bueno, yo les respondo directamente que efectivamente nosotros estamos inmersos en un mundo de incertidumbre, no solo en Chile, no solo en nuestras ciudades, sino también en el mundo total. Ya estamos viendo que en otros lados ya se está reactivando de nuevo nuevos casos de COVID donde ya habían disminuido. Vemos que pueden venir una segunda ola y toda esa información obviamente está generando cierto estrés a todo el equipo y efectivamente ser innovador, ser creativo y tratar de cambiar es un aspecto muy difícil de llevar, pero efectivamente esta es la instancia en que nosotros podemos ir en diferentes circunstancias, en diferentes instancias en el día, podemos ir trabajando de cómo podemos posicionar nuestra empresa, nuestra posición como trabajador dentro de esta empresa hacia lo que queremos llevarla en el futuro, cuando esto ya vaya decreciendo, cuando esto ya vaya normalizándose, y obviamente es un trabajo y un trabajo importante. Hace un minuto respondí a través del liderazgo cómo poder abordar este tema. Es importante trabajar el liderazgo, trabajar con la comunicación, trabajar con el equipo. Y a través de eso destinar algo de tiempo en el día a día, a pesar de que esté en medio tiempo o full time con mucha pega, nosotros hemos visto que hay mucho trabajo en el día a día, obviamente con este sistema de home office, ¿cómo se llama? Es importante tener en consideración de que estas son las instancias para ver cómo nosotros podemos ser sostenibles más allá de lo que termina COVID. Tenemos que buscar una nueva forma, tenemos que adaptar alguna forma. Vamos a aprender mucho de estas circunstancias y eso es importante empezar a revisarlos hoy, a través de algunos elementos muy claros como cómo me voy a relacionar con mis clientes, cómo va a ser en el futuro. Hoy lo hago de forma análoga, bueno, ahora lo quiero hacer de forma digital. Esos cambios es el cómo, el preguntarse, el tratar de hacer eso, es importante reformularlo ahora. No es necesario hacer una cosa tan grande y tan loca, sino que ir trabajando de a poco para ir abordando ese futuro. Exacto. Ahí gracias, muchas gracias Andrés. Quizás mencionar un par de preguntas más para dar término. Bueno, ahí a dónde nos pueden escribir para obtener el modelo, ahí les vamos a compartir se les va a compartir la presentación, se va a subir, entiendo, vía YouTube la presentación, y ahí están nuestros correos, y ahí felices de por favor seguir interactuando con ustedes. Ahí les podemos responder a varias de estas preguntas que nos están haciendo y podemos seguir trabajando. Una última pregunta, ¿cómo poder lidiar con el paradigma que tiene la gente de operaciones? Terreno que piensa que los programas Lean terminan finalmente reduciendo personal y en algunos casos no quieren participar o tienen mucha resistencia. Bueno, ahí lo que les mencionaba también Andrés y se lo mencionaba yo. El foco hoy en día relacionado a la gestión Lean está asociado a las personas, ¿sí? El cómo de alguna forma no voy a automatizar necesariamente cosas reduciendo personal, sino que cómo voy a autonomatizar, cómo les voy a dar foco a las personas para que puedan por sí solas ir operando dentro de un proceso. Y en los casos que nos ha tocado participar, la verdad que esto tiene que venir, como les decía, amarrado de la gestión del cambio. Como siempre, gestión del cambio nos apoya a poder no solamente quizás adoptar nuevas tecnologías, sino que también cómo poder adoptar nuevas metodologías dentro de mi organización
y haciendo que mi equipo, mis colaboradores se sientan parte de estas mejoras. Si viniera alguien y solamente les impone estas mejoras, les aseguro que no van a ser muy sustentables en el tiempo. La idea de estas reuniones de Daily Kaizen y todo este ciclo de esta agenda de mejora, de alguna forma es poder trabajar con ellos, siendo ellos mismos los que van proponiendo las mejoras. Bueno, Andrés, ¿algo más que agregar? No, muchas gracias por el día de hoy, por presenciar este webcast. Fue muy rico esta interacción con las preguntas. Espero que les haya podido dar una visión diferente a lo que ustedes han estado revisando hoy. Así que estamos dispuestos a responder las preguntas por otro medio y ojalá puedan seguir viendo esta sesión en el futuro. Muchas gracias. Exacto. Y ahí muchas gracias Andrés. Bueno, muchas gracias a todos. Tuvimos una muy grande audiencia. Todas las preguntas que quedaron por responder, ahí vimos que habían algunas que no alcanzamos a responder por el tiempo. Les vamos a estar escribiendo un correo para seguir compartiendo con ustedes en todo este gran mundo de mejora continua. Muchas gracias. Chao.